Wita por aquellos días estaba dedicada a preparar los baúles con las cosas más importantes para empacar y llevar a la otra casa. Faltaba una semana para la mudanza. Ella había comenzado antes que nada a separar lo que era indispensable de lo que podían dejar. La mayoría de cosas eran importantes. Wita las limpiaba y después las empacaba con papel seda. La cantidad utilizada era proporcional a la delicadeza del objeto. Iris observaba cómo elegía con precisión la cantidad de hojas de papel. Para envolver un portarretrato en bronce necesitaba 2 hojas. Para un florero de cerámica, 4. Para los adornos en latón, 1. Encima de cada baúl había colocado una tarjeta donde estaba escrito el contenido, pero no era todo. En las tarjetas escribía también la ubicación de procedencia del contenido, así sabría cuál abrir primero y cuál en cambio podría esperar. Estos libros son del estudio de papá, le explicaba a Iris indicando el baúl con la tarjeta. Libros Estudio Berhan. Y se guardan juntos en la habitación correspondiente. Si no los escribo, corro el riesgo de confundir los baúles y después tener que buscarlos de un cuarto al otro. Y es que Iris, esa casa es mucho más grande que esta. Se necesita un método para todo, concluía satisfecha. En casa había 3 habitaciones para los libros, el pequeño estudio de Berhan, el cuarto de Iris y además la salita en cuya esquina, al lado de un mueble para el bar, había una biblioteca baja y estrecha de madera de cerezo, donde estaban los libros de jardinería de Wita. Ese día la madre había llenado diversos baúles, había comenzado a guardar con cuidado sus partituras musicales y también las de Iris. El mismo contenedor había puesto los discos, la mayoría eran suyos, pocos eran de Berhan. Cada tanto él escuchaba solo a Wagner, Schubert. Wita prefería a Debussy y Liszt, pero también a Mozart. También estaban los baúles con los zapatos de toda la familia. Eran 3 grandes negros. Al interior del primero habían cajas, y cada una contenía un par de zapatos para el invierno, el segundo baúl para el verano, y finalmente Wita llenó un tercer baúl exclusivo para las botas de lluvia y los zapatos para hacer senderismo. Pero había algo aún más complicado. Los 3, Berhan, Iris y Wita, tenían un baúl más pequeño, marcado con sus iniciales, que contenían toallas separadas a su vez entre las de lino y las de algodón. Luego en otro baúl estaban las toallas para las manos, las de la playa y las batas de baño. En la casa nueva, se enteró Iris, había 2 baños, uno con una ducha y otro con una bañera. Berhan amaba tomar largos baños. Wita prefería las duchas cortas. La bañera, decía la desesperada, se aburría así fueran pocos minutos sin hacer nada. Le daba dolor de cabeza. A veces las migrañas que le daban eran fuertes, tanto así que tenía que permanecer encerrada en la oscuridad durante horas o días, sin sentir ni siquiera volar una mosca, y casi que sin comer nada. Wita jamás había trabajado afuera de casa, pero al ser una maníaca del orden y de la limpieza en casa, siempre tenía una enorme cantidad de trabajo. Al mudarse a una casa mucho más espaciosa, con un jardín grande y hasta con un huerto, inmediatamente había pedido personal de servicio que la ayudara. Berhan lo pensó. «Mamá, ¿pero cómo vas a hacer para llevarte todas tus flores?», le preguntó Iris ese día, preocupada de que su mamá tuviese consigo las cosas que más deseaba, pero también que no se arruinaran durante la mudanza. En los baúles había visto cómo volaban hilos y agujas para bordar. Luego las partituras, los cuadros, los pocillos, los encajes, los libros de jardinería. Pero ¿y sus flores? ¿Cómo podría llevárselas? Wita ya tenía todo planeado. Para las flores que están en las macetas no hay ningún problema. Podremos llevarlas con nosotros. Pedí los planos exactos de la casa y del jardín. No tendré ningún inconveniente para ponerlas en su sitio. Además, tu padre ya organizó un recorrido exclusivamente para las plantas y puso a disposición un soldado de confianza. Jamás quisiera que sufrieran. En la nueva casa van a estar mejor, ya lo verás. Aquí tienen un poco espacio. Allí finalmente estarán libres para respirar y tomar sol. Compraré otras. Me dijeron que el clima es extraordinario. Y luego con una sonrisa agregó: «Sí, sembraré unas flores hermosas, Iris. El pequeño estanque estará lleno de lirios y flores de loto. Me he imaginado tantas veces ese jardín. Piensa cómo estarán de felices las flores. Ya verás qué colores maravillosos tendremos». Iris, por su parte, comenzaba a impacientarse por conocer esta superlativa novedad. Allí todo era más bonito, insistían mamá y papá. El jardín, las habitaciones, la luz, los muebles, los colores, hasta las flores estarían felices. Sin embargo, Iris no estaba aún convencida de desear aquel cambio. Una habitación más grande, el imponente verde del exterior, el columpio
colgado en los árboles como en los dibujos de las fábulas, los bosques a los que iría en bicicleta y sus nuevos compañeros. Todo eso fue suficiente para hacerla desear que las novedades llegaran lo más pronto posible. Pero después pensaba en que dejaría su piano, aunque no había necesidad de decirlo. En la casa nueva encontraría uno mucho más lindo, le había asegurado el padre. Su cama verde que Wita no quería llevarse porque insistía en que estaba vieja, como había subrayado la madre, también era la mecedora que le había regalado la abuela Elena. En la nueva casa tampoco estarían las vitrinas de madre Elena, aún sí desde hacía mucho tiempo ya no estaban más. Todos los días Iris miraba por la ventana para ver si el negocio había vuelto a abrir. Era inútil. Y sobre todo tampoco estaría Elga en su nuevo destino. Así, Iris cambiaba de parecer y esperaba no tener que irse, pero sabía que su papá tenía que obedecer las órdenes. Era la guerra. Berhan le había explicado que sus superiores lo habían ascendido. Asumiría el importante rol de vicecomandante operativo. Así le había dicho, en un lugar en donde los enemigos de Alemania estaban como prisioneros. Papá Berhan debía estar allá para que no se escaparan y organizar así el encarcelamiento de las personas en el campo de concentración. Y sabía que estaba bien hacer un trabajo útil por la patria. Su papá era un soldado, o mejor, un buen capitán. Y un capitán le dijo mamá, cuando es muy bueno en su trabajo, sabe hacerse respetar por sus soldados, así como él respeta a sus superiores, obedeciendo las órdenes. La niña de todos modos seguía indecisa. En ciertos momentos quería irse y descubrir todas las sorpresas que la estaban esperando. En otros se sentía triste con la sola idea de imaginar el día en el que con las maletas en mano abandonaría para siempre la casa de Hannover. Sentía como si abandonara el nido. Luego un día sucedió algo y desde ese momento Iris decidió que no seguiría estando indecisa. Si hubiera sido por ella, jamás habría abandonado la casa. El teléfono sonó temprano en la mañana. Era la institutriz. Lo supo porque su madre la saludó por el nombre. Wita comenzó a hablar en voz baja, pero Iris entendía las palabras. Le decía a Elga que lo sentía mucho. Sin embargo, unos minutos después, la llamada cambió. A Iris le pareció que su madre había comenzado a impacientarse. Ella escuchaba, pero no lograba entender qué había sucedido. Al cabo de unos minutos, la madre estuvo la mayor parte del tiempo en silencio. Luego, repentinamente, Wita se despidió de Elga y colgó el teléfono. Parecía aliviada. «Mamá, ¿Elga está enferma?» «¿Hoy no puede venir?», preguntó Iris de inmediato. Wita esperó antes de hablar, insinuaba la respuesta y después callaba, como si descartara las palabras, como si las midiera. «Mamá». Iris se impacientaba, siempre por obtener una respuesta cuando hacía una pregunta. «No, Iris, Elga no es quien está enferma», dijo finalmente Wita. Una respuesta así jamás le hubiera bastado a Iris. En efecto, volvió a la carga y la mujer explicó. «Se trata de Doris. Se enfermó, esta vez gravemente». «¡Oh, no!». Iris imaginó el sufrimiento de su profesora. «¿Tan mal se encuentra?». Wita hizo otra pausa. Luego le dijo, «Creo que sí. Hoy Elga no va a venir. Tampoco mañana. Tomaremos la clase juntas, tú y yo». «¿Estás bien, Iris?». «Sí, claro, mamá, aunque me siento un poco triste. No tengo muchas ganas de tomar clases hoy. Entonces, con mayor razón, es mejor que nos pongamos a trabajar. Trata de no pensar mucho en eso. El sufrimiento hace parte de la vida y estar mal no va a cambiar las cosas». «¿También la guerra hace parte de la vida, mamá?», le preguntó de repente la hija. «También la guerra. Claro, Iris. Nuestro país está solo contra los enemigos, pero nuestros soldados saben que están haciendo lo correcto y su espíritu es fuerte, así como sus cuerpos sanos y fuertes. Y esto es muy importante para alcanzar la victoria. ¿Crees que papá es un hombre sano y fuerte? Nunca lo perderemos, ¿verdad, mamá?». «Jamás lo perderemos, querida. Lo amamos demasiado». Elga regresó 3 días después. Estaba vestida con ropa oscura, maquillaje, pálida. Se veía más vieja, así hubiera pasado tan solo algunos días, desde la última vez que Iris la había visto. Y luego esta sonrisa como una espada que se le clavaba en la carne y perforaba el corazón de quien la recibía. Cada vez que lucía una sonrisa forzada, su tristeza era más visible. ¡Oh! Cuánto se notaba que no quería sonreír. Apenas entró, Wita llamó a Elga y le pidió a la hija que la dejara un momento a solas con su institutriz. Iris se alejó. Tuvo la tentación de regresar y escuchar a escondidas lo que hablaban, pero no lo hizo. Sabía que no habría sido justo. Sin embargo, en el silencio de la casa, las palabras eventualmente llegarían. Iris se sentó en la cocina al lado de la puerta para estar más cerca
del estudio de papá Berhan, donde se habían encerrado las dos mujeres, pero hablaban muy bajito. Lo único que escuchó fue una frase de su madre. Mientras Helga salía, Wita le decía con una voz que parecía afligida, como hacía unos días por el teléfono: «Ella es fuerte, Helga, ánimo, tenía que suceder. Y sé que usted entenderá mi decisión respecto a Iris. Es una niña muy sensible». Helga respondió, pero apenas salió del estudio se encontró de frente a Iris. Trató de sonreírle. Cualquier cosa le hubiera dicho su madre le habría hecho comprender a Iris que Helga no estaba enojada con ella, todavía la quería. El día anterior a que llegara Helga, Wita le había recomendado no preguntarle por Doris, por delicadeza. «Yo te mantendré informada, Iris», le había dicho. Hablarle de eso le causaría más dolor. ¿Lo entiendes, verdad? La niña no respondió. A menudo con Wita no se podía. Había aprendido a reconocer el tono de la voz de su madre. Sabía cuando no era posible recriminarle. Ese día, sin embargo, antes de la llegada de la institutriz, Iris le había preguntado otra cosa a su madre. Wita se encontraba en el balcón regando las plantas. «Mamá, ¿pero Helga tiene un esposo? ¿Es el padre de Doris?» «¿Qué ocurrencias dices, Iris?» «Claro que sí. Su esposo ahora está en la guerra. Está combatiendo por nuestro país. Y no puede venir a visitar a Doris al hospital. Si es eso lo que te estás preguntando, ahora es mucho más útil en donde está». Ella creyó que de haber estado tan enferma le habría hecho feliz tener cerca a su papá. Le habría dado ánimo. Seguramente le había transmitido un poco de fuerza. Era una lástima que no pudieran avisarle al padre de Doris. Cuando entró en la pequeña sala donde estudiaban juntas, Helga estaba pensativa. Ni siquiera se dio cuenta de la presencia de la niña. Iris jamás había visto a alguien sufrir, pero no era necesario haber visto el dolor antes para reconocerlo en los ojos de Helga. Entonces entendió que algo había sucedido. ¿Qué le había dicho su madre a Helga? «Ella es fuerte, Helga, ánimo, tenía que suceder y sé que usted entenderá mi decisión respecto a Iris. Es una niña muy sensible». ¿Le estaba escondiendo algo malo? ¿Pero por qué? Iris es muy sensible. ¿Y si Doris había muerto? ¿Ese era el secreto? «Ella es fuerte». No, Helga no era fuerte, ya no. Quizás lo había sido, claro. Así le había parecido a ella hasta ese día. Algo terrible le había sucedido a Helga, aunque ella no debía saberlo. Solo que ya lo sabía. Doris podía haber fallecido, o quizás estaba gravemente enferma, pero la madre no quería que ella lo supiera para no hacerla sufrir. Desde ese día, sin embargo, Iris supo una cosa con absoluta certeza. Jamás habría querido dejar sola a Helga. En los pocos días que quedaban, Wita se convirtió en una presencia constante durante las clases con Helga. Antes, la madre de Iris las dejaba siempre solas. Ella, mientras tanto, tocaba el piano, bordaba, cuidaba las plantas, cocinaba, arreglaba la casa, hacía el mercado. Nunca estaba quieta. Durante esos días, antes de la despedida de Helga, Iris la sentía llegar tras ella, discreta, silenciosa, una presencia intermitente, pero constante. Aun cuando no estaba Iris, tenía la sensación de que Wita las escuchaba. No podía hablar en paz con Helga. No podía preguntarle por Doris ni hablarle de sus sospechas. Su madre las hubiera escuchado. Al final se había vuelto asfixiante para protegerla del sufrimiento. «Eres muy sensible», le decía a menudo. «No todas las personas merecen tu interés, Iris. Tienes que entenderlo», le pedía siempre. «De lo contrario, tus sentimientos pasarán encima de ti como una tormenta, te sumergirán. Y tú no sabrás dominarlos, querida. Tienes que aprender a controlar los sentimientos y las emociones. Mostrarlos no está bien. Siempre hay alguien que se puede aprovechar de eso». También el padre le decía que era muy sentimental y sensible, como tu abuela Lena, Iris, concluía Berhan con una mueca que a la hija le parecía de desaprobación. Él y la abuela Lena no se llevaban muy bien, y tampoco Wita la quería mucho. En cambio Iris sí, porque era amable. Sí, ese era el rasgo característico de la abuela Lena. Cuando los demás criticaban a las personas, ella siempre quería buscar el lado amable de las cosas. Sí, era una abuela extraña. Siempre le llevaba los pasteles que había preparado, aunque no le salían para nada bien. Era muy mala cocinera, pero se obstinaba en preparar pasteles que nadie se comía. Incluso el abuelo Erich no era nada amable con la abuela Lena. A menudo la regañaba por las cosas que decía. «Son estupideces, Lena, y lo sabes». Así la dejaba en una sola pieza. Entonces la abuela se callaba. En los últimos tiempos, en efecto, cada vez hablaba menos. Por ejemplo, cuando hablaban de la guerra, ella se alejaba, no participaba
Quizás un par de veces alcanzó a decir que tenía una opinión diferente, pero todos se fueron en contra, y ella inmediatamente cayó. No tenía el carácter del padre, para nada. Era una persona tímida, tan reservada, que algunas veces te olvidabas de ella. Mientras Helga también había cambiado con ella. Iris hablaba, pero tenía la impresión de que no la escuchaba. Antes, su institutriz siempre había estado sintonizada con las ideas de Iris. Se entendían, se conocían, pero desde el día que llamó a su madre, ella siempre tenía la cabeza en otro lado. Iris creía que estaba en donde se encontraba Doris. Sí, quizás Doris no existía más. La mirada perdida y triste de Helga demostraba que a ella le habría gustado estar en el lugar del que Doris jamás regresaría. Pronto llegó el día de la despedida. Iris le dio a Helga un pequeño retazo de tela blanca que había aprendido a bordar. Su madre le había enseñado. Wida estaba allí y si bien la tomó por sorpresa, porque Iris no le había contado acerca de ese regalo, no dijo nada. «Es para Doris», dijo la niña. Había bordado un corazón que contenía el nombre de Doris. Helga no se esperaba aquel regalo, quedó sin palabras. Luego entendió. Iris le estaba intentando decir que había estado a su lado en esos últimos días, tratando de hacerla sonreír, de estudiar sin darle preocupaciones, de no hacerle preguntas que la hubieran hecho sufrir. Había sido su manera de decirle que la quería mucho y entendió que había un dolor entre ellas. Así Iris no tuviera que saberlo. Y justamente no lo sabía. No estaba segura de que Doris estuviese en este mundo. Ella la abrazó y cuando Iris se apartó vio una lágrima descender por su mejilla. Pero fue solo un instante. La institutriz recobró la compostura. Saludó con gratitud a Wita. Luego también llegó Berhan, quien le agradeció por el trabajo que había hecho con su hija. Ambos se mostraron muy amables con ella. La última sonrisa de Helga antes de bajar las escaleras fue para Iris. «Te mereces tanta felicidad, Iris». La niña le sonrió y luego se asomó por la baranda para todavía poderla ver. Helga se dio vuelta por última vez hacia ella. No le sonrió, pero le confió una mirada que contenía todo el afecto que aquella mujer aún era capaz de tener dentro de sí. Cuando Helga abrió la puerta para salir del edificio, Iris volvió a entrar a la casa y se dirigió hasta la ventana donde siempre la veía llegar en la mañana, siempre puntual. Esta vez le daba la espalda, esta vez yéndose, la vio pasar al lado del negocio de María Elena, que aún seguía cerrado. Helga dio vuelta en la esquina y desapareció para siempre.